Si algo nos ha enseñado la historia es que en la alta geopolítica no existen los hermanos mayores, ni la solidaridad ideológica, ni los favores de compas. Lo que existen son los intereses, las ventanas de oportunidad y sobre todo el costo de la necesidad. Cuando un país tiene abiertas las rutas comerciales de todo el mundo, puede darse el lujo de elegir con quién hace negocios, cuándo los hace y bajo qué precio. Pero cuando está bloqueado, sancionado y con media economía desconectada del sistema internacional, tu margen de maniobra se reduce por completo. Y ahí es donde difícilmente puedes negociar y donde tienes que doblar las manos en la mayoría de los casos. Y suele aparecer la frase tómalo o déjalo. Y eso es exactamente lo que explica lo que realmente se vivió en la cumbre entre Vladimir Putin y Xi Jinping en Beijing. Frente a las cámaras todo fue impecable, alfombras rojas, abrazos solemnes, discursos sobre un mundo multipolar, más de 40 documentos firmados para demostrarle a Occidente y especialmente a Estados Unidos que la relación está más viva que nunca. Una escena digna de una película, pero cuando se cierra el telón, apagas las luces del teatro y te pones a seguir la ruta del dinero, los contratos y los datos duros, la escena cambia completamente. Putin no fue a China como el socio igualitario de una superpotencia. Fue a pedir, incluso a rogar. Fue a buscar mercado para sus recursos, tecnología avanzada que ya no puede importar de Europa, canales de pago que esquiven el dólar y un respaldo diplomático que lo mantenga a flote. Y Xi Jinping lo recibió con los brazos abiertos, pero con la calculadora en la mano, porque si algo sabe hacer Beijing es cobrar muy caro el premio por el riesgo y monetizar la urgencia de sus vecinos. Por eso aquí surgen varias preguntas. ¿Cómo se liga este juego de poder con lo que está pasando en los campos de batalla? ¿Por qué el megaproyecto del gasoducto Power of Siberia 2 terminó siendo el termómetro real de quien manda en la relación China-Rusia? ¿Cómo se conecta la impresionante reconstrucción militar rusa con su dependencia secreta de componentes extranjeros? ¿Dónde entran en este tablero las llamadas potencias bisagras, que no le firman cheques en blanco a nadie? Veamos. Para entender el tamaño del negocio, hay que mirar las cifras primero. El comercio entre ambos países superó los 200,000 millones de dólares por tercer año consecutivo. Es más, en el arranque de este año, el intercambio avanzó casi un 20% interanual, alcanzando los 85,200 millones de dólares en solo 4 meses. A simple vista parece una maquinaria económica perfecta, pero el diablo está en los detalles de qué se comercia. Más del 70% de lo que Rusia le vende a China es combustible mineral, sobre todo crudo. Materias primas puras y duras, vendidas con jugosos descuentos. ¿Y qué le vende China a Rusia a cambio? Muchos se preguntarán. Bienes manufacturados, maquinaria, vehículos, tecnología y equipo electrónico. Rusia exporta lo que saca de la tierra y para secreto de nadie, China exporta valor agregado e industria. Es decir, este par no tiene una sociedad equivalente. Es la estructura clásica de una potencia industrial y su proveedor de recursos. La dependencia no es solo comercial, es sistémica y financiera. China absorbe el 31% de las exportaciones rusas y le suministra el 38% de sus importaciones. ¿Saben cuánto representa Rusia para el comercio total de China? Apenas el 3.9%. Para Moscú, China es el sistema de soporte vital. Para Beijing, Rusia es una herramienta meramente geopolítica. Otro dato importante, y este tipo de cosas no le gusta a los gringos, es que el renminbi se convirtió en la moneda más operada en la bolsa de Moscú y el Kremlin ya emite deuda soberana en yuanes para financiarse. Rusia mudó su dependencia del dólar al yuan y debido a lo anterior, el temor a las sanciones secundarias de Estados Unidos aparecieron. Los bancos chinos se han vuelto extremadamente cautelosos. Para seguir operando, obligaron a los bancos rusos a montar sistemas de compensación específicos que elevaron las comisiones hasta un 12% en algunos casos. En pocas palabras, China ayuda a Rusia, pero los hace en sus propios términos, protegiendo sus negocios con Occidente y cobrándole a Moscú cada gota de oxígeno financiero. Y si quieren una prueba irrefutable de esta jerarquía, hay que hablar del proyecto Power of Siberia 2.
Moscú necesita este gasoducto con urgencia desesperada, no solo para desviar hacia Asia los enormes volúmenes de gas que ya no le venden a Europa, sino por una necesidad psicológica de mostrarle al mundo que tiene un comprador masivo garantizado. ¿Y qué pasó en la cumbre? Nada, no hubo contrato final. El Kremlin tuvo que salir con una mano por delante y otra por detrás, a maquillar el resultado diciendo que existen parámetros básicos de entendimiento. Pero la realidad es que el convenio comercial no apareció en los documentos firmados. ¿Por qué China mantiene el proyecto congelado? Porque Beijing no negocia desde la necesidad, sino desde la superioridad. China está presionando para conseguir precios de remate cercanos a las tarifas subsidiarias del mercado interno ruso y exige condiciones de compra extremadamente flexibles, muy al estilo trumpista, si me permiten decirlo. Además, China ya no vive la misma urgencia energética de hace una década. En los últimos años, Beijing diversificó su matriz a una velocidad brutal, reforzó sus terminales de gas natural licuado, GNL, y multiplicó su capacidad en energía nuclear, hidroeléctrica y renovables. ¿China quiere el gas ruso? Sí, pero solo si le sirve, al precio que ellos dicten y sin comprometerse en exceso a futuro. En el mercado energético de la alta geopolítica, la diplomacia de los abrazos y las fotos oficiales termina exactamente donde empieza el contrato. Y ahí, el que tiene las opciones es el que manda. Y ese principio no solo aplica al gas, al comercio o a los bancos, también aplica a los conflictos bélicos, porque uno de los errores más cómodos sería pensar que si Rusia depende tanto económicamente de China, entonces Rusia está de rodillas en todos los frentes, y no es así. Esa sería una pésima lectura geopolítica. ¿Rusia está negociando con menos opciones? Sí, pero eso no significa que haya perdido su capacidad de hacer daño. Al contrario, mientras Moscú acepta descuentos, comisiones más altas y condiciones cada vez más duras para vender su energía o mover su dinero, también logró transformar el conflicto con Ucrania en una economía de guerra a gran escala. Y ahí está el detalle. Rusia es más dependiente que antes, pero no necesariamente menos peligrosa. Las oleadas de ataques con misiles y drones pasaron de un promedio de 100 municiones en 2022 a casi 300 en los periodos más intensos, reduciendo los intervalos de lanzamiento de un mes a escasos 2 días. En los momentos pico, Rusia llegó a lanzar más de 5.300 drones de ataque y cerca de 550 misiles balísticos en un solo mes. La producción de defensa rusa está sacando al año volúmenes de tanques, vehículos blindados y misiles Iskander que triplican la capacidad de producción combinada de los países de la OTAN, pero aquí es donde el hilo se vuelve a conectar con el mercado internacional. Decir que Rusia reactivó su industria no significa que se volvió autosuficiente. Los famosos drones Shahed, por ejemplo, se ensamblan en territorio ruso, pero sus componentes, los motores, los chips, los sensores y los componentes críticos provienen de una densa red exterior. El propio Tesoro estadounidense ha tenido que sancionar a entidades chinas por su papel directo en el desarrollo y suministro de la serie Karpilla de drones rusos. Y si miramos la artillería pesada, los análisis apuntan a que Corea del Norte le ha enviado a Moscú hasta 5.2 millones de proyectiles, lo que podría representar cerca del 40% de todo el consumo de munición ruso en el frente. Por eso la OTAN define a China no como un tercero neutral, sino como un facilitador decisivo del conflicto. Beijing mantiene viva la maquinaria industrial del Kremlin, le suministra los componentes para que su economía no colapse y su ejército siga golpeando, pero se cuida de no cruzar las líneas rojas que dinamitaran su acceso a los mercados de Europa y Estados Unidos. Y pues ahí está Trump, con un enfoque mucho más transaccional y agresivo, y con su entorno respaldando sus propuestas para imponer castigos durísimos a los países que sigan comprando petróleo, gas o productos energéticos rusos. Incluso se ha hablado de aranceles de hasta 500% contra economías que continúen alimentando la economía de Moscú. Pero aquí es donde el tablero geopolítico se abre y se conecta de forma natural con el resto del planeta, desmitificando la idea de que el mundo se ha dividido en dos bloques cerrados y de una posible nueva guerra fría. Eso ya no funciona así. El éxito de la estrategia de China y Rusia no depende solo de ellos, depende de lo que hagan las llamadas potencias bisagra.
India, Brasil, Indonesia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Sudáfrica. Estos países combinan recursos críticos, poblaciones masivas, capital financiero y una ubicación estratégica clave, y ninguno de ellos está dispuesto a firmar cheques ideológicos en blanco ni a someterse a la obediencia binaria de Washington o Beijing. El caso de India es el ejemplo perfecto de este nuevo pragmatismo. Nueva Delhi le compra a Rusia todo el petróleo con descuento que pueda para alimentar su economía, la cual está en vías de superar a la de Japón, pero al mismo tiempo refuerza sus alianzas tecnológicas y de seguridad con Estados Unidos y Europa para contener el avance de China en el Indo-Pacífico. Por su parte, las monarquías del Golfo como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en los grandes árbitros del mercado. Negocian seguridad con Washington, infraestructura y tecnología con Beijing y cuotas de mercado petrolero con Moscú, todo al mismo tiempo. El mundo actual no se parece al viejo bloque soviético, se parece mucho más a un mercado de poder fluido y transaccional. Las superpotencias ofrecen seguridad, energía e inversiones, y las potencias medianas comparan, regatean, extraen rentas estratégicas y mantienen su autonomía. En ese mercado de ofertas, Rusia llega desgastada por el costo de la guerra, mientras China llega fortalecida por su escala económica. Por eso, incluso dentro del eje que desafía a Occidente, la relación se ha vuelto inevitablemente vertical. La conclusión: cuando contrastas la retórica con los hechos duros de la cumbre, la dependencia financiera y el comportamiento de los actores internacionales es incómoda para la propaganda del Kremlin. Sí, China y Rusia tienen una coordinación geopolítica real y profunda. Comparten el objetivo común de erosionar el peso normativo de Estados Unidos y crear un orden internacional menos liberal. Pero no lo hacen en circunstancias iguales o como pares. Estamos ante una asociación asimétrica en la que Rusia aporta la sangre, los recursos naturales baratos y el desgaste militar, mientras China decide el ritmo, el precio y el límite de los beneficios. El hecho de que Putin regresara de Beijing con las manos vacías respecto al contrato del gasoducto lo resume todo de forma clara. La lección para Occidente tampoco es sencilla. Apostar el colapso inmediato de Rusia fue un error de diagnóstico. Moscú demostró una enorme capacidad de adaptación industrial gracias a sus redes de suministro con Asia. Pero la lección inversa es igual de potente. Beijing no actúa por romanticismo político ni por nostalgia comunista. Su apoyo tiene un precio estricto. El mundo que viene ya no se define por ideologías cerradas, sino por transacciones puras, menos bloques fijos y más jerarquías fluidas, menos aliados incondicionales y más socios estratégicos que te cobran por cada favor. Y en esa nueva foto global, Rusia no posa como el hermano mayor de la ecuación, como antes solía verse. Posa más bien como el cliente prioritario. Pero déjenme saber lo que piensan en los comentarios. Los leo. Thumbs up, viel Spaß.